Bienvenidos a todos, que tengan un día maravilloso, de salud, de tranquilidad, de paz y abundancia. Con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, vamos a empezar a estudiar toda la Torah Kedoshá con la explicación de Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki, un jajam grandísimo en Am Israel, y un jajam que dio luz a todo Am Israel. Pero lo más importante es entender en esta introducción lo importante que es, por lo menos una vez en tu vida, estudiar toda la Torah. Leemos muchísimos libros en nuestra vida, nos recomiendan libros, leemos libros, pero la Torah Kedoshá, el libro más importante en la historia del mundo, el único libro que fue dictado por el creador del universo, a Moshe Rabbeinu. Como explica el Ramban en la introducción y el Rambam en la introducción, la Torah Kedoshá, que habla desde Bereshit, desde el comienzo de la creación. ¿Quién puede saber el comienzo de la creación? Yo siempre digo, ¿por qué el mundo tiene 7 días? ¿Por qué todos los países en el mundo tienen semanas de 7 días? Porque el mundo fue creado en 7 días y se renuevan los 7 días para siempre. Pero más allá de estos puntos importantes, dice el Ramban, la Torah es un libro que tiene todos los secretos de la creación escondidos. Hay 4 maneras de estudiar la Torah Kedoshá. Hay de manera literal, que es lo que vamos a hacer nosotros, por lo menos entender, estudiar una vez, de manera literal. Una persona que quiera agarrar la Torah en español y leerla, no la va a entender. Esta es la explicación de Rashi. Rashi vivió aproximadamente hace 1000 años, un jajam grandísimo, que su explicación a la Torah hizo muchísimos ayunos y elevaciones espirituales para poder entender y explicar toda la Torah Kedoshá. Grandes rabinos del pueblo de Israel dijeron, no estamos en el nivel de explicar la Torah, vamos a explicar otros libros, pero la Torah es un libro divino. Y todo el pueblo de Israel en los últimos años recibió esta explicación de Rashi como la explicación a la explicación literal de todos los versículos de la Torah. Todos los seres humanos, una vez en la vida, por supuesto más y más, un yehudí tiene que estudiar por lo menos una vez en su vida, por lo menos, toda la Torah de principio a fin, todos los versículos de la Torah, de principio a fin, con la explicación de Rashi. La Torah fue entregada al pueblo de Israel por medio de Moshe Rabbeinu en el año 2448 de la creación, exactamente 49 días después de que salieron de Egipto. En el día 50 se entregó la Torah. El 6 de Sivan subió Moshe Rabbeinu. Fueron los 10 mandamientos que Dios se reveló en frente de todo el pueblo. Moshe Rabbeinu se quedó 40 días y Dios le dictó la Torah a Moshe Rabbeinu desde Bereshit, desde el primer libro, que son 5 libros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, los 5 libros, desde Bereshit hasta el final de Shemot. Akadosh Baruj Hu le dictó en el monte de Sinai. Hay quien dice que le dictó toda la Torah ahí, hay quien dice que la acabó de escribir al final, antes de morir, pero es Torah divina. Y no nada más eso, hay otras 3 maneras como se estudia la Torah: Drash, Remes y Sod. Son, en cada letra de la Torah simboliza un número. En la numerología de la Torah están escondidos miles de secretos. Si tú sabes combinar letras, combinar palabras, la vida y los secretos de toda la humanidad están escritos en la Torah. Es un libro divino. En algún momento voy a dar una clase para demostrar cómo la Torah es un libro divino. Imposible que un ser humano haya creado este libro. Pero lo importante, estamos aquí hablando con gente que tiene emuná, que conoce la Torah Kedoshá, que sabe que la Torah es de Hashem. Con qué alegría tenemos que estudiar la Torah Kedoshá y cómo tenemos que entender cómo Rashi explicaba la Torah Kedoshá. La persona que estudia la Torah de principio a fin le va a cambiar su vida por completo. No puede ser que una persona pasó por este mundo, leyó, estudió, pero su Torah, el libro, el único libro escrito, dictado por Akadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu, al profeta más elevado de la historia, el libro donde todas las naciones del mundo se basan y se basaron en los valores de la humanidad. Los 10 mandamientos son los valores de la humanidad. No vas a estudiar de principio a fin. Una vez en tu vida. Fui a una clase de Torah, jajam, fui aquí. Estudié la Torah con la explicación de Rashi. El jajam que explicó la Torah con la explicación literal. Cada versículo es tremendo cómo se estudia la Torah. Cosas muy profundas vamos a entender, vamos a disfrutar. Pero lo más importante es la constancia. La verajá de la persona en la vida viene por la constancia. Cada día vamos a estudiar un capítulo. De tal manera que en cada semana vamos a ir acabando cada perashá. Desde Bereshit, que empezamos apenas ahorita después de Simchat Torah, empezamos a leer otra vez
Bereshit, y acabamos el año que entra, vamos a acabar en todo este año, vamos a estudiar cada día un pedacito de cada perashá, de tal manera que cada semana vas a acabar esa perashá de la semana. De aquí a un año, si te compones 15, 20 minutos al día, vas a saber qué dice toda la Torah de principio a fin, vas a estudiar versículo por versículo, de manera ágil, de una manera interesante, de manera profunda, y les voy a ir explicando cada pasuk con la explicación de Rashi. Que Akadosh Baruj Hu nos bendiga, que esto sea un zehut para nosotros, para todo el que se una a este impresionante proyecto, que sin duda te va a cambiar tu entendimiento de la Torah, tu entendimiento del judaísmo. Tú por ti mismo vas a poder leer y entender toda la Torah que nos da de principio a fin, y que este zehut sea un mérito para todos nosotros, que Akadosh Baruj Hu nos dé verajá, abundancia y siata d'ishmaya, y nos dé la luz para poder llevar a cabo este proyecto con alegría y con entendimiento profundo. Vamos a empezar Bezrat Hashem Itbaraj. Dice el primer pasuk, Bezrat Hashem Naaseh V'Natzliach, el primer pasuk de Bereshit, dice así: Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. La explicación literal del pasuk es: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero dice Rashi, tres cosas importantes dice Rashi. La primera, ¿por qué la Torah empieza con la creación del mundo? La Torah no es un libro de historia. Torah significa orá. Orá significa enseñanza. Dios, por medio de la Torah, le enseñó a su pueblo cuál es su voluntad, qué es lo que quiere, cómo quiere que su pueblo se comporte en este mundo. No es un libro de historia. Si analizas la Torah, hay muchas partes en la vida de Abraham Avinu que no sabemos, en la vida de Isaac, de Jacob, te cuenta solamente fragmentos de la historia. ¿Por qué? Porque Dios escogió en la Torah solamente los fragmentos de la historia que dan enseñanzas, y principalmente las mitzvot. La voluntad de Akadosh Baruj Hu, las mitzvot significan las ordenanzas de Dios que tiene con las personas, que es lo que el creador del universo quiere de su pueblo. Pregunta Rashi, ¿cuál es la primera mitzvah de la Torah? Aparece en Shemot, cuando Moshe Rabenu estaba saliendo de Egipto. Hashem le dijo a Moshe, la primera mitzvah que les doy es Rosh Chodesh. El mes se renueva cada vez. El calendario judío va según la luna, la renovación de la luna. Y tienen que cada mes, hay ciertas mitzvot que tienen que hacer. Primero que nada, saber cuándo es Rosh Chodesh. El calendario judío se gira según la luna. Son 354 días al año. Y es la primera mitzvah de la Torah, Rosh Chodesh. ¿Por qué la Torah no empieza en ese momento? Donde a Akadosh Baruj Hu le diga a Moshe, esta es la primera mitzvah. Se va a la creación del mundo. Te cuenta cómo Dios creó el mundo. Te cuenta la historia de Adán Arishon que pecó con el árbol prohibido. Te cuenta los hijos, el diluvio. Nació Abraham Avinu, Yitzhak, Jacob, hasta Moshe Rabenu bajaron a Egipto. ¿Para qué? Dice Rashi. Dice Rashi, es muy importante. Antes de que lleguemos a la introducción que Dios dio en la Torah, nadie puede explicar cómo se creó el mundo. Directo de Hashem a Moshe Rabenu, nadie lo puede escribir, cómo se creó el mundo. Y aquí están todos los secretos de cómo se creó la creación. Los grandes jajamim cabalistas que estudian la Torah de manera profunda, en estos primeros pesukim, los primeros versículos, está revelado cómo Dios creó el mundo. No vamos a estudiar, por supuesto, no estoy en ese nivel. Queremos estudiar por lo menos, entender qué dice la Torah de manera literal, el primer nivel. La Torah es el único libro en la historia de la humanidad que lo puede estudiar un niño de 6 años, ¿y entiende? Y el rabino más grande del mundo, el más profundo, el mismo texto. En el mundo no hay textos que el mismo texto para primero de primaria, para sexto de primaria, para licenciatura, para maestría y para doctorado. Van cambiando la información, van subiendo de nivel. En la Torah no vamos subiendo de nivel, vamos profundizando más. Es el mismo texto, solamente que hay más profundo. Es como el océano que no tiene fin. Nosotros vamos ahorita a entrar en la capa más superficial. No puedes entrar a las capas profundas si no entiendes lo que dice. Entonces Rashi, ¿por qué la Torah empezó con Bereshit? Rashi te quería enseñar Dios, que el mundo es de Él. Te quería enseñar el comportamiento de todos los patriarcas, el comportamiento de cómo antes de darte mitzvot, de darte ordenanzas, tienes que tener emuná, tienes que saber que existe un creador, que Él creó el mundo y que el mundo es de Él. Y dice, y principalmente saber que cuando Dios le dio la tierra al pueblo de Israel, que no fue el pueblo de Israel, fue a pelear y a robar la tierra a gente que vivía ahí. Dice Rashi, Dios te quiere enseñar que Dios hace lo que Él quiere con su mundo, y que las personas que cumplen su voluntad y que se portan bien, a cada uno tiene el derecho de darle lo que Él quiera del mundo. Y que lo principal, dice Rashi, es saber que existe un creador, que es justo. El principal principio del judaísmo, de la Torah,
es que existe un creador que se ocupa del universo y que está al pendiente del universo y que está juzgando el mundo y que él va cambiando y va haciendo lo que él quiera con la creación, depende del comportamiento de las personas. Aunque hay muchísima misericordia, aunque hay una misericordia tremenda, y ahorita vamos a estudiar el primer pasuk, que es profundísimo el primer pasuk. Pero ¿por qué la Torah empezó con Bereshit? ¿Cómo se hizo el mundo? Dios dice, el mundo es mío, yo lo creé. Soy justo y estoy al pendiente de la creación. Y me comporto con las creaciones según cómo se porten conmigo. Con mucha misericordia, porque hay mucha gente en el mundo que no se porta bien y Dios es bueno con ellos, porque tiene mucha misericordia. Dios es muy misericordioso, pero tienes que entender, dice Rashi. Lo primero que tienes que saber es que existe un creador que maneja el universo y que hace lo que quiera con él. Luego dice, rezamos el primer pasuk, Bereshit bara. Bereshit, dice Rashi. Nosotros tenemos que aprender, dice Rashi, de cómo están conjugadas las palabras. Bereshit no significa en el principio, significa por el principio. Dice Rashi, no se entiende, no está bien escrito. O sea, fue que Dios escondió algo muy profundo aquí. Aparte de lo literal, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ese no está en orden el cielo y la tierra, porque más adelante vemos, tiene ahí preguntas Rashi, como el pasuk dice que había algo en el universo. ¿Qué es lo que había? El cielo y la tierra. ¿Qué es el cielo y la tierra? Antes de entender esto, dice, por el principio significa que el mundo fue creado con un sentido, dice Rashi. Por el principio. ¿Qué se llama Reshit? Reshit, en muchos lugares se le llama al pueblo de Israel, y en muchos lugares está escrito las personas correctas en este mundo. Dios creó el universo por las personas que van a cumplir su voluntad. Por las personas que van a llevar a cabo y van a revelar que existe un creador del universo por medio de tus comportamientos. Y el objetivo del pueblo de Israel es revelar esa voluntad de Dios. Ese es el objetivo de Dios cuando creó el universo. Todo en esta vida, les voy a decir un secreto tremendo, todo en esta vida. Antes de que fue creado su objetivo. No hicieron un coche y luego se dieron cuenta para qué estaba el coche. No hicieron un avión y después dijeron, existe un avión. No hicieron una mesa, no hicieron un celular y después dijeron, sirve para esto. Al revés. Primero pensaron cuál es el objetivo. Y acorde al objetivo hicieron el objeto. Acorde al coche que querían que sea un transporte terrestre, lo pensaron, lo diseñaron y según el objetivo que tenían en la mente, hicieron el coche. Y el coche cumple con la misión planeada, predeterminada antes de su creación. El avión fue planeado como un transporte aéreo, que estés cómodo, que pueda, etcétera, etcétera. Y acorde a esa planeación, a ese objetivo, a esa misión, hicieron el avión. Una mesa, una silla, un celular. El mundo tenía una misión, dice Rashi. Bereshit, por el principio. Esa es la traducción, dice Rashi, correcta a lo que Dios te viene a enseñar, independientemente de la parte literal. Bara Elohim, dice Rashi. ¿Qué significa Bara Elohim? Creó Dios, siempre que dice la Torah Elohim y no dice Hashem, Yud Kei Vav Kei, significa la cualidad del juicio. ¿Qué significa la cualidad del juicio? Dicen los Jajamim que el alma de la persona estaba en el quizá acabó, estaba en lo más alto con Dios. ¿Para qué bajó este mundo? Si al final, un Jajam le preguntó, ¿dónde va a estar mi alma cuando nos vayamos de este mundo? Va a regresar al mismo lugar. Si ya estaba ahí, ¿para qué bajó? El famoso pan de la vergüenza. La persona no es lo mismo que reciba de Dios bondad, que te la ganaste tú, o bondad gratuita. Porque el alma fue creada de tal manera que cuando recibe gratis no puede tolerar. La persona necesita ganárselo y sentir que se lo merece. Dios creó todo este mundo y a la persona para bajarlo a este mundo, para que se gane esa bondad eterna, ese placer sin fin, pero por medio de sus acciones. Este mundo es una prueba para las personas. La gente no se da cuenta, pero todo el hecho de que naces y te vas algún día es una señal que este no es el objetivo final de la vida. Es una prueba. ¿Qué significa Elohim Din? Juicio. Dios creó el mundo con la intención de que haya juicio, pero ¿por qué no por malo? Por bueno. Lo que te toca te voy a dar con juicio y lo que no toca no te voy a dar para que estés feliz. Pero dice la Torah, el siguiente pasuk, no, dice Dios se dio cuenta que no se podía y no podía Dios hacer el mundo con solo juicio, porque una persona se portaría mal, automáticamente tendría una consecuencia, se portaría bien un pago, pero no se mantendría el mundo, los seres humanos. Dios creó un Yetzer Hara, un instinto del mal que es muy fuerte. Entonces dijo, el mundo no se puede mantener solo con juicio. Entonces metió misericordia antes que el juicio. Al principio lo pensó crear con juicio, pero lo creó al final con misericordia, porque sin misericordia no existe la vida. Y esto tenemos que aprender.
No hay que ser tan juiciosos en la vida. Sí, el juicio es importante para ser responsable, para ser honesto. El juicio es una cualidad muy importante que si tú no tienes juicio en tu mente o conciencia que te haga caminar de manera correcta en la vida, te vas a equivocar. Por si eres solo juicio, tus relaciones interpersonales, tu mundo interno, vas a ser demasiado exigente contigo, no vas a poder tolerar ese juicio con los demás, contigo. Tienes que tener misericordia, empatía. Misericordia no es cerrar el ojo, misericordia es tener un ángulo más empático, más entendiendo qué es el humano. Dios, hijo, el objetivo de la creación es que te den lo que te toca. Sí, pero si yo soy juicio solamente, el mundo no se va a mantener. Metió misericordia. Y luego dice el pasuk que Tashamayim Betaretz, el cielo y la tierra. Dice Dios, el cielo y la tierra significa todo lo celestial, todos los ángeles. Y la tierra, todo lo mundano. No solamente el cielo, lo que tú ves, el cielo. Hay muchísimos mundos, todo lo celestial y la tierra. En estos psukim del Bereshit hay cosas muy profundas. Nosotros vamos a entrar en superficial. Siempre digo, el que disfrute estas clases, y ya quiero más. Hay muchos lugares de estudio, verdaderos, profundos, jajamín, verdaderos, que saben estudiar la Torah, que estudian de manera profunda la Torah. Acérquense y vayan más en la vida. Vayan más fuerte al océano. Vamos a ver el segundo pasuk. Be'aretz hayta tohu vabou, y la tierra estaba desolada y vacía. Bejoshech al pene tehom, y había oscuridad sobre el abismo, dice Rashi, sobre el agua. No voy a entrar en especificar cosas profundas porque son versículos que tienen escondidos secretos tremendos. Beruach Elohim, y el Espíritu Divino de Dios, Merajefet, estaba sobre el agua. Aquí explica Rashi cosas profundas que no podemos entender. El Kiseh acabó, la silla celestial, estaba en el mundo. Cosas profundas. No hay que indagar en las cosas que están fuera de nuestro entendimiento, por lo menos en este nivel. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehior, que se haga la luz. Vayor, y se hizo la luz. ¿Qué es la luz? ¿El sol? No. El sol se hizo el cuarto día. La luz que habla del principio es la luz espiritual divina que alumbra y que le da vida espiritual a toda la creación. Esta es la luz con la que todo el mundo está creado, de físico y de espiritual. Todo lo espiritual es la luz. Y dice el pasuk, el cuarto pasuk, Vayar Elohim et haor, y Dios vio la luz. Quitó, que es muy buena. Vayabdel, y la separó. Elohim, Dios, ben haor u ben hajoshech, entre la luz y entre la oscuridad. Dice Rashi, ¿qué significa que vio la luz? Dice Rashi que vio que esta luz era tan elevada que las personas que se portan mal iban a tener acceso a esa luz divina sin esfuerzo en este mundo, por la misericordia de Dios. Dijo, no, esta luz es tan grande que la voy a guardar para los tzadikim. Después de 100 veces que el alma llega a un lugar muy elevado, tiene esta luz que Dios creó en el primer día de la creación, agarró un poco de esta luz y la guardó para que solamente los tzadikim tengan el acceso a esta luz. Esto es una explicación. Dice Rashi, otra explicación, ¿sí?, interesante sobre este pasuk. Es que Dios vio que cuando se creó el mundo estaba la luz y la oscuridad en el mismo momento. Nosotros no podemos concebir en nuestra mente luz y oscuridad en el mismo momento. O hay luz o hay oscuridad. En el momento que Dios creó el mundo estaba la luz y la oscuridad junta, revuelta. Dijo Dios, no, hay que separar la luz de la oscuridad. Por eso hizo en el día aparentemente la luz y en la noche la oscuridad. La oscuridad física, porque no solamente hay diferencia en el mundo, en el día que es la luz física y la noche la oscuridad, sino que cuando Dios hizo la creación en lo espiritual, separó la luz espiritual de la oscuridad espiritual, que son cosas muy profundas. Solamente explico los psukim y vamos a acabar hoy con este pasuk. Vaikra Elohim la or yom, y Dios le llamó a la luz día. A la luz le llamó día. Cosas profundas. Velajoshech karalaila, y a la oscuridad le llamó noche. Va'iere vaiboker, y fue la noche y fue el día. Por eso el judaísmo, nuestro día comienza en la noche. Como dice el pasuk, Va'iere, y fue la noche. Vaiboker, y fue la mañana. Yom echad, el primer día de la creación. La separación de la luz, la creación de la luz. Pero algo muy interesante. ¿Por qué Yom echad? Día 1, tenía que decir Yom Rishon, el día primero. No día 1, día primero. Dice Rashi, para enseñarte que el primer día de la creación, Dios no creó a los ángeles. Era único, uno. Por eso dice el día 1, que en el momento solamente existía uno en todo el universo. Dios, que siempre existió y siempre va a existir, que está por fuera del tiempo. Conceptos que nos cuesta mucho trabajo entender.
porque nosotros vivimos dentro del tiempo. No existíamos, existimos y dejaremos de existir. No, el alma después de que Dios la creó es eterna. Pero en el momento no existimos y de repente existimos. Akadosh Baruj Hu nos creó, pero Hashem siempre existió. Yom Echad, uno en la creación, en el momento que hizo la luz y la oscuridad y la separó en el día y en la noche, en este mundo físico y en el mundo espiritual, que Dios nos dé la inteligencia y la sabiduría para poder explicar la Torah, por lo menos para leerla y para entenderla con la explicación de Rashi. Que Dios nos ilumine, nos dé una vida de tranquilidad, de paz, de bendiciones, que nos deje terminar con este proyecto y a mí, junto con todos ustedes. Todas las verajot a todos.